Ayer se conoció un fallo de la Corte que termina anulando el recorte de fondos de la ciudad que había sido previsto por Alberto Fernández, el presidente de la República, para darle esos dineros directamente solamente a Axel Kicillof, a la provincia de Buenos Aires, ¿no? Ayer Larreta dijo que es una gran noticia para todos los argentinos, es una victoria de la Constitución y del federalismo. Horacio, muy buen día, gracias por atenderme, ¿cómo le va? Buen día, Eduardo, ¿qué tal? Gracias por... ¿Por qué usted lo considera una victoria de la Constitución? Porque el fallo de la Corte hace cumplir la Constitución. La Constitución dice que la Constitución de un país federal como la Argentina, lo que señala es que el gobierno nacional no puede, porque sí y arbitrariamente, cortarle fondos de coparticipación a un distrito. En este caso fue la ciudad de Buenos Aires, pero mañana podría haber sido cualquier otro. Mañana se levantan a la mañana y le cortan a Tucumán, pasado a Jujuy, al que quieran. Entonces, es un triunfo del federalismo, porque esto garantiza que nunca más un presidente va a poder quitarle fondos así, sin avisar además. En nuestro caso fue, Eduardo, en el medio de la pandemia. En el medio de la pandemia, cuando estábamos con toda la inversión que hacíamos en insumos, en medicamentos, en testeos, en adecuar a los hospitales, en el medio de la pandemia, nos sacaron estos fondos sin avisarme. O sea, literalmente me escribió el presidente un minuto antes de hacerlo público, y yo en ese momento tenía dos opciones: o me ponía a gritar, rompía toda la relación con el gobierno nacional, hacía un escándalo, o el camino que elegí, que fue ir por la vía institucional. Lo que corresponde es ir a la Corte. Al día siguiente que sucedió esto fui a la Corte, hicimos una presentación muy firme, muy contundente, y la Corte nos dio la razón, finalmente nos dio la razón. Así que es un triunfo del cumplimiento de la ley. Sí. Hay que ir por el... ¿Usted lo había considerado? Muestra que el camino... ¿Usted lo había considerado? Que el camino de, sí. que el camino de la ley es un camino que funciona, que vale la pena. O sea, hacer las cosas bien tiene sentido, Eduardo, en este país. Creo que es una muy buena señal. Sí. Para usted, ¿usted lo había considerado un abuso de poder por parte de Alberto Fernández en ese momento? Un abuso de poder, sí, un abuso de poder que es inconstitucional. Además, yo siempre he estado predispuesto al diálogo, entonces me podían haber avisado, podíamos haberlo hablado, acordado antes. No, ellos de un minuto para el otro lo cortaron sin ninguna justificación, porque sí. Vale aclarar, Eduardo, que no le significó un peso más a las provincias. O sea, el presidente le sacó los fondos a la ciudad y no le dio un peso a ninguna provincia, salvo, como vos dijiste en la introducción, a la provincia de Buenos Aires. Claro. En ese momento, nos acordamos, tenían un problema con la policía. O sea, dijeron que iban a destinar la plata a la seguridad de la provincia. Si así lo hicieron, hoy pasaron 2 años y la seguridad de la provincia está cada día peor. Sí. Con lo cual, y en ese momento, yo para poder compensar el agujero enorme que nos dejaron en el presupuesto, por un lado, bajamos gastos, bajamos contratos, redujimos oficinas, hicimos un plan de austeridad fenomenal, pero que tenía un límite, porque estábamos en el medio de la pandemia. Con lo cual, parte lo financiamos así, y la otra parte, una decisión muy difícil, pusimos un impuesto a la tarjeta de crédito, que yo, el mismo día que lo anuncié, dije que el día que la Corte nos devuelva los fondos, me comprometía a que bajaba el impuesto. Y así fue. O sea, yo di la palabra, me comprometí y lo cumplo. Todo lo que prometo lo cumplo. Entonces, apenas ayer nos enteramos del fallo, ayer mismo anuncié que eliminamos el impuesto a la tarjeta de crédito. O sea, en la capital no hay más impuesto a la tarjeta de crédito, eso cumpliendo la palabra que había tomado. Bien. Yo escuché ayer abogados constitucionalistas acá decir que este fallo no es un mamarracho porque la ciudad de Buenos Aires no es una provincia, no puede ser tratada como una provincia. ¿Usted qué dice? Que hay jurisprudencia de la Corte de hace muchos años, independientemente de este fallo, que desde que la ciudad es ciudad autónoma de Buenos Aires, en el último cambio de la Constitución, funciona igual que si fuera una provincia. En el 94, la nueva Constitución. Exactamente, con la nueva Constitución que crea lo que se llama la ciudad autónoma de Buenos Aires y le da entidad de provincia. Antes de eso no lo era.
pero desde la Constitución nueva del 94 es una provincia más a todos los efectos. Sí. Ayer Capitanich, eso no lo discute escuché... nadie, hay muchísimos, muchos fallos en la misma dirección, no es por este tema, sino... Ayer Capitanich, el gobernador del Chaco, dijo que el presidente debería desobedecer el fallo, no cumplirlo. ¿Usted qué dice? Bueno, es una muestra del país que ellos quieren, ¿no? El no cumplir un fallo de la Corte. Imagínate lo que significa eso, Eduardo. Sería gravísimo, en este caso o cualquiera. O sea, las normas están para cumplirlas independientemente que uno esté de acuerdo o no. Y te doy un ejemplo, por ahí mucho más chico, pero no... Antes de ayer, el presidente decretó feriado nacional. Sí. Yo no estaba de acuerdo, dije que no estaba de acuerdo. Lo que no puedo es no cumplir con una ley, o en ese caso con un DNU del presidente. O sea, una cosa es que uno puede estar de acuerdo o no con una norma, con un fallo, eso es válido. Ahora, de ahí a decir que no hay que cumplirlo, eso es un atentado contra un Estado de Derecho, contra un Estado... es un atentado a la democracia. ¿Cómo no vas a cumplir un fallo? Además de la Corte Suprema, que es el último tribunal. Sí, sí. Pero me parece muy mal que digan eso, y justamente no es el país que queremos. Yo te decía lo contrario. Yo elegí ir por el camino institucional, por el camino de la ley, y dio buen resultado. Es un camino largo a veces, pero vale la pena hacer las cosas bien. Creo que es un mensaje que nos queda del fallo de la Corte de ayer. Bien. ¿Cómo quedó la ciudad después de los festejos por el Mundial? Y quedó obviamente en la zona del centro, ¿no? En la zona de 9 de julio, además donde tenés mucho espacio verde, muchos canteros, quedó dañada. Obviamente ya en la misma noche estaba trabajando la gente de espacio público. Ahí yo dividiría dos cosas, ¿no? Por un lado, en el obelisco, sobre todo alrededor del obelisco, hubo vandalismo. Sí. Vandalismo, que lo vimos con las cámaras, Sí. Hubo varios detenidos, todos aquellos que entraron en situaciones de violencia los detuvimos, tiraron la reja del obelisco, el obelisco la puerta estaba soldada, Eduardo, imagínate, Sí. como preveíamos que podía pasar, la soldamos, La rompieron con una masa. con lo cual rompieron con una masa, imagínate el vandalismo, eso es una cosa, pero después también tenés en una manifestación, cuando hay 4 millones de personas en la calle, en la zona del centro, uno al lado del otro, y los canteros se rompen, ¿no? Obviamente, y eso tiene más que ver con la cantidad de gente toda junta que circuló, más que con el vandalismo, ¿no? El vandalismo, yo te diría, estuvo más bien circunscripto a la zona alrededor del obelisco. Sí. Puede haber habido algún otro caso, ¿Y pero cuál es fue la el zona del costo? obelisco. ¿Y se sabe cuál es aproximadamente el costo que...? Porque esto los vecinos lo van a pagar los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires. Sí, el costo lo vamos a tener durante hoy al mediodía, cálculo. Anoche estuvimos viendo con la ministra de Espacio Público, que es Sí. el área que asume la mayor parte del costo. Para hoy al mediodía va a estar. Sí. Pero ya te digo, ahí me parece que vale la diferenciación, ¿no? Hay cosas que cuando hay, no sé, millones de personas, veíamos una imagen increíble, ¿no? De festejo, y todos los canteros, toda esa zona, con tanta gente apilotonada junta, se termina deteriorando, ¿no? Hoy Pablo de León en Clarín dice que usted va a hacer cambios en su gabinete, que va a llevar a Ocaña, a Redrado y a Waldo Wolf. ¿Es cierto? Mira, estamos hablando con varios de ellos, hay siempre a esta altura del año, a fin de año, siempre se da algún cambio, pero lo vamos a anunciar la semana que viene, me parece, Eduardo. ¿Y si es terminando de Redrado? hablar. Sería una incorporación impresionante. ¿En qué sector? ¿En Yo la lo economía? respeto muchísimo a Martín en temas económicos, en temas internacionales. La verdad que lo respeto muchísimo. Así como a Graciela Ocaña también, a Waldo Wolf, y si hubiera algún otro. Pero lo vamos a terminar de ver. O sea, un redrado en tono canciller. Ya, Martín es un tipo, como te digo, experto en términos económicos, en términos internacionales, en términos estratégicos. Es realmente un gran valor, pero todavía estamos terminando de hablarlo a lo largo de esta semana. Horacio, muchísimas gracias, le agradezco infinitamente. Gracias por atenderme. De nada, Eduardo, muchísimas gracias, y sí me gustaría reforzar el mensaje. A partir de hoy, o sea, lo cumplimos a partir de hoy mismo,
se saca el impuesto a las tarjetas de crédito. Cumplo la palabra que había dado en su momento, pero para que todos sepan, a partir de hoy ya no hay más impuesto a la tarjeta de crédito. Ok. Si no volvemos a hablar, felices fiestas, ¿eh? Gracias, ¿eh? Felicidades, Eduardo, gracias. El jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta.